¿Me escuchan? Profesor, tiene el micrófono apagado. Sí. Sí. Profesor, tiene el micrófono apagado. Bueno, buenas tardes. Hoy iniciamos el seminario de planeación del desarrollo social, donde vamos a tocar una serie de temas que involucran las nociones epistemológicas, teóricas y metodológicas de varios enfoques de la planeación del desarrollo que nos van a orientar a ver desde distintas perspectivas cuáles son las condiciones en las cuales se está estudiando, se viene trabajando, se viene revisando los distintos enfoques de la planeación del desarrollo. Hay distintas vertientes que vamos a tocar, desde la sociología, obviamente una de las bases fundamentales, también desde la antropología, desde la economía social y desde algunos referentes interdisciplinares que nos van a servir de base para comprender los escenarios prácticos de la planeación que ya nosotros hemos venido trabajando a lo largo del curso. Hoy iniciamos con una perspectiva muy particular, enfocada hacia las nuevas nociones del desarrollo o esos nuevos enfoques enfocados principalmente en elementos conceptuales y epistemológicos del enfoque del desarrollo social. Entonces tienen la palabra el primer grupo. Por favor, se presentan los integrantes y inician el desarrollo de la actividad. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Kelly Fonseca. También están la compañera Tamara Navarro, la compañera Stephanie Flores, la compañera Valentina Neira, la compañera Gabriela y la compañera Yandris. Nosotras vamos a iniciar estas partes de los seminarios. Vamos a hablar sobre el libro de Resignificar el Desarrollo por la autora María Cecilia Munera López. Como podemos encontrar en esta primera diapositiva, ella es licenciada en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en Comparación del Desarrollo de la Universidad Libre de Bruselas, también es profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y también adscrita a la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura. Ella presenta aquí un paradigma en el cual también recoge varias ideas y conceptos de distintos autores y vamos a iniciar con el primer punto. A continuación, la compañera Tamara. Buenas tardes. A continuación yo les voy a hablar acerca de resignificar el desarrollo. En un principio hay que aclarar que Valentina amplía la diapositiva. Abajito. Desde el principio, donde dice desde el principio y sale como un cosito de grabar. No, donde dice desde el principio y sale un cosito de grabar. Arribita, 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 arribita. No, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, en el primer cosito, no, en el primero de esos. En el primero, ahí. Dale. Vale, yo voy a hablarles de resignificar el desarrollo, un nuevo enfoque del desarrollo desde lo que tiene que ver con el concepto de desarrollo como tal. Pasa a la siguiente. En un principio, el desarrollo venía teniendo una concepción más economicista, pero con el pasar del tiempo, sobre todo cuando se inmiscuye en el desarrollo del concepto de humano, se cambia y se hace una nueva perspectiva del desarrollo desde las capacidades del hombre, desde el ser, el hacer, el tener y también el estar, porque estas hacen parte de todo el desarrollo como tal. Entonces, una vez en la cual el hombre se convierte en el objeto del desarrollo y no un medio para llegar a él, va a ser un cambio en lo que viene siendo la concepción del desarrollo como tal.
Por esto se planteaba que el desarrollo es la modelación de la realidad que va más allá de ser un enfoque economicista y mecanicista. Porque en un principio, de acuerdo a lo planteado por Lebret, que hace mención la autora, él habla acerca de que el desarrollo se concibe desde dos tipos, que es el mecanicista y el orgánico. El mecanicista es el desarrollo, o sea, ¿cómo les explico? Es en el que el desarrollo está medido por la producción, por lo que se consigue mediante él, todo el proceso de producción que lleva a un fin. Mientras que el orgánico es todo el componente humano que permite este desarrollo. Así, estas dos perspectivas, aunque bien están ligadas para conseguir algo, llegar a una meta que impulsa una sociedad, tienen sus diferencias en la medida en la que una es más sistemática y otra es más axiológica. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Es por esto que, de acuerdo a lo planteado por Lebret, que hace mención la autora, valga la redundancia, el desarrollo orgánico es el cual corresponde al desarrollo auténtico, es decir, a lo que hace el hombre por el hombre, a lo que desarrolla constantemente el hombre, ya sea en su parte desde lo social hasta lo individual. Por ello habla acerca de que existen unas necesidades básicas, pero estas necesidades básicas en un principio se resumieron a tres: a lo necesario, a la facilidad y a la superación. Es decir, que nuestras necesidades básicas debían ser necesarias, es decir, valga la redundancia, que tienen que cumplir una intención puntual, que tenemos que tener facilidad para conseguir esa necesidad, ya sea para satisfacerla o para cumplirla, y que asimismo, una vez superada esta necesidad, tenemos que pasar a la siguiente. Y es aquí cuando entran Doyle y Gould, que hacen referencia a que el desarrollo y la relación entre la necesidad y lo necesario sustenta un problema. ¿Por qué? Porque no podemos hablar como tal de una necesidad y de lo necesario teniendo ambos conceptos de necesidad y necesario por aparte, sino que tienen que estar en uno solo para poder satisfacer las necesidades básicas. Pero, ¿qué se quiere decir con lo básico? Lo básico en un principio era, según Manfred Machner, era la subsistencia y la protección. Como seres humanos teníamos la necesidad intrínseca de satisfacer solo esas dos. Con el paso del tiempo y la evolución del concepto de desarrollo, tanto del social, el económico como el humano, se han venido inmiscuyendo a él otros conceptos que también vendrían siendo sobre necesidades básicas, como lo son el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la recreación, la identidad y la libertad. Esto va a estar ligado mucho con lo que tienen que ver las culturas y la imposición en la cual se presentan estas necesidades. ¿Por qué? Porque no podemos satisfacer la necesidad de subsistencia sin tener en cuenta las demás. Porque, y de acuerdo a lo que planteaba la autora en el texto que se realizó acerca de los nuevos enfoques del desarrollo, hablaba acerca de que si solo se centran los planes de desarrollo a satisfacer una necesidad, ya sea económica, por así decirlo, se van a estar perdiendo las necesidades humanas. Entonces vamos a tener personas que a nivel económico tengan una buena, a nivel económico puedan satisfacer todas sus necesidades, pero en su nivel axiológico, en su nivel emocional, tienen muchas falencias. Entonces, nada se está haciendo si suplimos un desarrollo enfocado hacia una parte material y no un desarrollo que vaya enfocado hacia la parte humana, porque seguiría viendo la dicotomía entre qué es lo que es la necesidad y qué es lo necesario, porque no podemos suplir una necesidad sin tener en cuenta lo necesario de la misma. Es decir, el alimento es una necesidad. ¿Por qué? Porque vivimos a través de él. El vestido es una necesidad, pero no es necesario. Si yo tengo una camisa que cuesta 20,000 pesos y una camisa que cuesta 50,000 pesos, no hay una diferencia entre la de 20,000 y la de 50,000 pesos, porque ambas van a satisfacer mi necesidad de vestido.
Si es más necesaria o no la de 20 o la de 50, ya eso va determinado por la cultura o la imposición social que se tengan con respecto a la concepción de qué va a suplir más una u otra. Pasa a la siguiente diapositiva. Desde este aspecto se habla de que las necesidades humanas tienen una perspectiva muy compleja. ¿Por qué? Porque se desagregan conforme a los múltiples criterios según categorías existenciales y axiológicas. Es decir, que las necesidades humanas pueden estar determinadas para resolver para satisfacer determinada necesidad fisiológica, por así decirlo, como es la vivienda. La vivienda nos suple de protección, pero eso no va a determinar que tener una casa de palo o una casa de cemento, de bloques, vaya a suplir más o menos una necesidad. Eso va determinado también por las categorías existenciales, es decir, por qué tanta importancia o por qué tanta connotación se le da a si la casa es de palo o la casa es de barro, de los bloquecitos. Entonces habla acerca de que hay una interdependencia en los mismos sistemas y una diferenciación de los satisfactores y la satisfacción. En esto, la autora hace referencia a que existen varios satisfactores. El primero son los satisfactores destructores. Estos se utilizan para satisfacer una necesidad determinada, pero por sus características propias no solo impiden su satisfacción, sino las de otras necesidades. Un ejemplo de esto es el consumo de las drogas. No importa qué tanto o con qué tanta regularidad se consuma por ejemplo, la cocaína, nunca va a ser suficiente, siempre vas a necesitar más y más y más. Y mientras que más aumenta el consumo de esta, menos consumes otras cosas. Por ejemplo, va a ser más necesario para una persona que sea adicta a la cocaína consumir cocaína en lugar de comerse un pan, por así decirlo, en un ejemplo muy exagerado de la misma. Pero estos son los que hacen los satisfactores destructores. Por otra parte, tenemos los satisfactores inhibidores, que por el modo en el que satisfacen una actividad determinada, dificultan la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Un ejemplo de ello serían las personas que juegan, que son adictas al juego. Se enfrascan tanto en esa necesidad que borran todo lo demás. Pueden durar un día entero, horas completas, o pueden durar días los que van a un casino o a los que juegan videojuegos y eso es todo lo que hacen. Entonces, las otras necesidades que también vendría siendo como la recreación, como la sociabilización, no tienen tanta importancia en su vida porque esa es la que prima. También están los pseudosatisfactores, que son elementos que estimulan una falsa sensación de satisfacción de una necesidad determinada. A ello le traigo el ejemplo de la camisa que costaba 20.000 y la camisa que costaba 50.000 pesos. La moda es el ejemplo perfecto de lo que viene siendo la pseudosatisfacción. ¿Por qué? Porque sale una nueva temporada de una camisa, por así decirlo, y cuesta 50.000 pesos la camisa cuando sale. Y tú la compras porque es el boom, porque es lo que está ahí, lo que uno quiere, porque vas a suplir una necesidad, entre comillas, que en el momento que se tiene, pero que es una necesidad determinada por la sociedad. No es que esa camisa que cuesta 50.000 pesos va a suplir más la necesidad que tienes de vestir. Es que, de acuerdo a los estándares sociales ya preestablecidos, esa camisa da un mayor estatus que la de 20.000 pesos. Y por eso es un pseudo satisfactor. También están los satisfactores singulares que permiten satisfacer una sola necesidad sin lesionar o propiciar la satisfacción de otras necesidades. Por ejemplo, una vivienda. Yo con una vivienda solo estoy satisfaciendo mi necesidad de protección, pero no estoy satisfaciendo mi necesidad de identidad, no estoy satisfaciendo mi recreación ni mi libertad. Simplemente estoy satisfaciendo mi necesidad de protección. Y por otra parte, y como último satisfactor tenemos los sinérgicos. Estos, por la forma en la que satisfacen una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades. Por ejemplo, una fiesta comunal de un pueblo, por ejemplo, el carnaval de Santo Tomás, la fiesta de Santo Tomás. Con esa se está satisfaciendo la necesidad primero de entendimiento.
de participación, de ocio, de recreación, de libertad y de identidad. ¿Por qué? Porque en una misma actividad o en una misma satisfacción de una necesidad, como lo es compartir con otros, está satisfaciendo otras. Y pasa a la siguiente diapositiva. Y a esto es a lo que hace referencia el nuevo enfoque del desarrollo, que este nuevo enfoque del desarrollo está guiado a 3 aspectos, que es el desarrollo como construcción sociocultural, que el desarrollo no simplemente se queda en la perspectiva económica de lo que debe ser o de lo que es, sino en cómo todos los aspectos culturales de una sociedad influyen en ella y permiten que haya un desarrollo. Hay una pregunta que hacía la autora acerca de, tenía que ver con la pobreza, de si realmente se está haciendo un plan de desarrollo que vaya y tenga como intención mitigar la pobreza, o si se están haciendo planes de desarrollo de la pobreza sobre la pobreza. ¿Por qué? Porque si en un principio estos planes de desarrollo se hicieran con la intención de satisfacer, de curar o de suplir estas necesidades que tienen tanto las personas más vulnerables como aquellas que no tienen un número muy alto de vulnerabilidad, pero que tampoco se encuentran en el pico más alto acerca de la satisfacción como tal, no habría tantas desigualdades o no habría que hacer tantos planes de desarrollo, uno detrás de otro, para suplir una necesidad o para suplir o realizar una acción que en un principio ya tuvo que haber sido subsanada. Por ejemplo, hay una casa, hay un barrio, mejor dicho, y en todo el barrio pasa un arroyo. Se supone que si en los planes de desarrollo de Barranquilla está la sanación de los arroyos o de los nuevos, para hacer, ¿cómo se llama? La canalización. Si esos planes de desarrollo que van en mira de la canalización de todos los arroyos que hay en Barranquilla se realizaran correctamente o con la intención de que el menor número de personas estuvieran o salieran perjudicadas a ellos, no tendríamos en la actualidad el problema de que, vale, bien, hay muchos arroyos inmensos que han sido canalizados, pero que han surgido otros nuevos arroyos que también afectan a un número amplio de la población. Entonces, este nuevo enfoque del desarrollo va destinado a tener en cuenta todos esos aspectos que tienen un solo problema al que hay que darle una solución mediante los planes de desarrollo. También está, por otra parte, lo histórico, que es como un barrido histórico, valga la redundancia, de todos los planes que se han hecho, de cuáles han sido las fallas y cuáles han sido las mejoras que se han conseguido mediante ellos, para no volver a repetir la misma problemática. Porque, y con respecto a la parte de lo múltiple, se dan cuenta que a veces subsanar una sola necesidad no hace que ésta desaparezca, porque surgen otras nuevas. O empañotar, por así decirlo, un solo problema no va a hacer que él desaparezca, sino que él continúe de otras formas. Y que a esto va la territorialidad determinada. Esta quiere decir a que todos los planes de desarrollo tienen que ir encaminados al área geográfica específica en la que está dirigiéndose este plan de desarrollo, con el enfoque que se quiere conseguir mediante él. Es decir, que no todos los sectores en nuestro país se encargan de las mismas actividades, tienen el mismo entorno geográfico o tienen las mismas actividades económicas. Esto quiere decir que cada plan de desarrollo que se realice tiene que tener en cuenta la actividad, el piso térmico, el clima, su forma de economía, su cultura y todos los demás aspectos para poder lograr que el enfoque del desarrollo pueda ligar tanto la parte humana como la parte económica dentro de ese mismo espacio territorial. Porque no es lo mismo lo que se realice económicamente o la cultura que se tenga en el Caribe a la que se tenga en la Antioquia. Siguiente.
Y por eso tenemos que el enfoque del desarrollo, el primer enfoque del desarrollo se toma como una perspectiva a la satisfacción de las necesidades del ser humano como el eje central del mismo. Esto haciendo referencia a que el ser humano se convierte en el objeto para los planes de desarrollo, que es el medio y el eje central de todo lo que viene siendo el desarrollo. ¿Por qué? Porque si social, cultural y económicamente las personas satisfacen todas sus necesidades, desde las necesidades como tal, desde lo que se es y lo que se tiene, y no lo que se debe ser y lo que se debe tener, vamos a poder tener una mayor satisfacción en cuanto a las necesidades del ser humano. Asimismo, la evolución del enfoque del desarrollo posibilita entender las nuevas necesidades y sus satisfacciones. Es decir, que una vez se hayan planteado todos estos enfoques del desarrollo y se tengan sistematizados cuáles son como tal el desarrollo y los aspectos en los que se pretende desarrollar qué y cuáles, va a ser más sencillo entender cuáles son las necesidades vitales y cuáles son los satisfactores que se van a utilizar para suplirlas. Y por ello surge el nuevo enfoque, el cual permite no solo atender las necesidades, sino cómo éstas trascienden en el hombre. Como podemos ver en un discurso de alternativas a lo que se refiere a Arturo Escobar como el desarrollo, él hace referencia a que el ser humano como razón de ser, es decir, como el objeto del proceso de desarrollo y no simple como un instrumento de él, que debe aportar a dicho crecimiento, es decir, que no se puede limitar el desarrollo a la satisfacción de las necesidades humanas, sino que el ser humano tiene que tomarse como una realidad. Tanto sus necesidades como el entorno en el que está deben plantearse de realidades. No es una idea de lo que uno espera que esté o de lo que espera que alcance ese ser humano mediante el desarrollo humano del ser mismo, sino de cómo estos planes de desarrollo se realizan en pro a que el hombre como tal pueda ser, tener, hacer y estar, y a su misma vez de forma individual y de forma colectiva. Y este nuevo enfoque surge de las premisas y el lenguaje de los escenarios, como lo permiten diversos autores como Murín, Jordi de Cambra, Bassols, Conrado Urgarte y Kate Mas, que son la reunión de lo que ya les dije anteriormente. Pasa a la siguiente diapositiva. Entonces, las características del desarrollo tenemos, en un primer plano lo dividí entre el desarrollo chiquito y el desarrollo grande. ¿Por qué? Porque vienen siendo los dos enfoques de desarrollo que se tienen actualmente. Y a esto hago hincapié en el hecho de que por una parte, y es lo que yo le mencionaba anteriormente, se tiene el desarrollo como un componente económico en la que lo sistemático, lo sinergético, lo emergente, lo autoproducido, lo autorrefinanciado e históricamente determinado, lo autodirigido, lo sustentable, la dinámica endógena y lo territorializado parten del hombre, pero del hombre desde su aspecto más mecanicista, desde la mercantilización de la producción del hombre en masa para la sociedad. Y por otra parte tenemos un desarrollo que es lo humano, lo dotado de sentido, lo construido por la base social, las diferentes culturas y relaciones interculturales, lo democrático, la libertad de quienes participan en él, lo ético, lo integral y el uso de recursos no convencionales. Entonces, este desarrollo viene siendo parte de lo que viene siendo el desarrollo humano. Cómo el hombre es capaz de satisfacer sus necesidades, pero siendo él el objeto de todos los planes de desarrollo, no simplemente como un medio para llegar a lo que o para alcanzar lo que anteriormente les había comentado. Ya, eso es todo. De acuerdo, ahora vamos a continuar. Val, gracias.
Ok, aquí vamos a hablar del sentido. Bueno, el desarrollo en este enfoque, aquí lo que se busca es darle protagonismo al sujeto para que no sea algo autónomo ni alejado, sino que todo lo contrario, ellos sean los que dirigen este desarrollo y también le otorguen el sentido que requiere el desarrollo. ¿Cómo así? Bueno, para llegar a eso vamos a iniciar, siguiente diapositiva, vamos a iniciar con lo que el autor Ludwig von Bertalanffy explica como una crisis del desarrollo. En esta crisis del desarrollo se habla de las pulsaciones biológicas, como lo son los instintos, los conflictos y los factores de estrés. Dice que estos traen una estructura compleja de la sociedad contemporánea. Hoy en día la mayoría de veces vemos por todas partes como enfermedades y trastornos psiquiátricos. Él dice que este nuevo auge de trastornos psíquicos en el mundo y estos desórdenes psicosomáticos, además también de la delincuencia juvenil, tienen un origen más social que biológico, ya que la ciencia y la sociedad le da un enfoque individualista, biológico, pero vemos como al pasar los años, al pasar el tiempo, va aumentando este tipo de fenómeno y se debe a algo más social que biológico. Entonces, se dice que para resanar esto o para solucionarlo, se requiere, espérense un segundo, para esto se requiere una solución a partir de la dotación de sentido, ya que o sea, no hay un sentido común, no hay algo que impulse socialmente a los sujetos para trabajar en el desarrollo. Entonces, debido a esta falta de sentido, se le llama crisis en el sistema de valores o crisis de sentido. Entonces, se requiere una dotación del sentido en procesos sociales, ya que tenemos como ejemplo sociedades como China, por ejemplo. Allá se ve mucho todo esto del suicidio, se ve que las tasas aumentan día a día, se ve que es un fenómeno que ha ido aumentando. En esas sociedades, por ejemplo, se ve mucho el individualismo, se ve mucho los problemas psicológicos, ya que carecen como de ese sentido del trabajo en comunidad. Entonces, lo que se requiere en este nuevo sentido del desarrollo es precisamente eso, que las sociedades o las comunidades tengan un sentido. La siguiente diapositiva vamos a ver cómo aquí el autor, perdón, la siguiente a esa. Bueno, aquí el autor Cornelius Castoriadis dice que las significaciones imaginarias permiten que una sociedad se construya en nosotros, creando un mundo que significa. Esto aquí se refiere a que se necesita algo colectivo. Se requiere una imagen que permita que ellos puedan trabajar en conjunto. Vamos a la anterior diapositiva, por favor. Bueno, para esto, aquí se habla de que aquí tenemos dos conceptos. Tenemos el concepto de Zunkel y Paz, que dice que el concepto de desarrollo es concebido como un proceso de cambio social. Se refiere a un proceso deliberado que persigue como finalidad última la igualación de oportunidades sociales, políticas, económicas, tanto en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar material. Esto frente al concepto de Rafael Bernal, que asegura que el desarrollo debe apuntar no solo a todos estos
conceptos que está diciendo Sunkel Paz, sino que también debe incluir el mayor bienestar humano de todas, o sea, todas estas capas sociales y además el ser más humano, el valer más, es ser más como nación metafísica. Esto implica la realización óptima de las potencialidades humanas. No solamente es el crecer a nivel político y socioeconómico, sino a crecer como humanos, a ser mejores humanos. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí Giorgio Sobregongi asegura que el desarrollo auténtico es siempre comunitario, en el sentido de que instaurando el bien común en todos los escalones realiza las condiciones óptimas para la formación de comunidades. Entonces, aquí vemos cómo el sentido instaurado como un bien común va a ser lo que ayude a escalar para el nuevo desarrollo social. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar sobre construido por la base social, en lo cual, debido a lo anterior, siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos que el individuo es aquel que trabaja por sus aspiraciones. Hoy en día tenemos una sociedad en la cual el individualismo es lo que cada quien va por su parte, cada quien trabaja por conseguir sus propósitos, sus metas, pero se olvidan del propósito como sociedad. Entonces, esto es un individuo que observa lo que sucede a su alrededor y no trabaja por mejorarlo, solo se preocupa por tendré dinero, tendré casa, tendré familia, me casaré, tendré carro, ese tipo de aspiraciones individuales y no por las del colectivo. Entonces, para que haya una transformación de individuo a sujeto, se necesita también que el individuo reconozca al otro. Entonces, deja de andar por una línea en la que camina solo y reconoce que también se necesita del otro para poder avanzar. Entonces, aquí hay una transformación de individuo a sujeto, cuando se aceptan también todas las multiculturalidades y todas ¿cómo decirlo? Todo lo que pueda aportar el otro sujeto para que también este individuo ya no sea individuo, sea sujeto y también progrese. Yo creo que aquí cabe mucho ese concepto popular que dice que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué surge cuando hay este trabajo de sujetos? Bueno, cuando el individuo se transforma en sujeto, acepta las ideas del otro sujeto, trabaja con el otro sujeto, existe una comunicación. Entonces, en esta comunicación surgen ideas, surgen proyectos, surgen cambios. Es así como se llega a los proyectos, a los cambios. Entonces, eso es lo que se le llama como unidad, cuando existe un propósito, una comunicación, un intercambio, un trabajo grupal. Entonces, cuando existe un propósito, cuando existe ese imaginario del que hablamos al inicio, podemos llegar a lo que sería una común unidad, que se diferencia de la comunidad de que la comunidad es solamente un grupo, que la comunidad no es solamente un grupo que tiene algo en común, como gustos, preferencias o política, religión. No, la comunidad es también es más allá de eso, es la que llega a la comunicación, al intercambio, a la aceptación multicultural y al trabajo mutuo. Ahora también llevamos
bueno, ya veamos a lo siguiente. Que en la siguiente hablamos en que esta se fundamenta en las diferencias culturales y en las relaciones interculturales. Es aquí donde se menciona, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, es aquí donde se menciona la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. Se dice que esta por lo general, bueno, aquí lo dividen a través de la historia, se divide en 3 aspectos. Tenemos el primer aspecto, el cual dice que es aceptado de manera pasiva, que es lo que se ve mayormente, es como la población más grande, sobre todo en Europa. Dice que actualmente hay muchos lugares en donde se da una aceptada de manera pasiva. Por ejemplo, se dice que, por ejemplo, lo que es en Holanda, si vemos bien, en Holanda hay muchos, ¿cómo decirlo? En Holanda existen estos programas en los cuales solicitan a personas jóvenes que quieran trabajar, quieran estudiar, les van a pagar todo, porque necesitan población joven, ya que en su país no hay demasiada productividad joven, sino de adultos mayores. Lo mismo sucede en Canadá. Son países que aceptan estas multiculturas, aceptan estas personas de diferentes países, regiones, y todo esto para ayudar a su población. Entonces, lo otro es un mal necesario, que es el segundo escalón, en el cual dice que aquí, por ejemplo, no sé si se dan cuenta como, bueno, en Chile hay un ejemplo, aceptan personas del extranjero como mano de obra barata. Sucede también mucho en Europa, sucede bastante. Son países que buscan ciudadanos extranjeros porque sale más económico que trabajen ellos a que trabajen ciudadanos nacionales. Entonces, le llaman un mal necesario, como que, bueno, no queremos que ellos estén aquí para que haya un intercambio racial y cultural, pero es necesario, es un mal necesario. Entonces, y por último, hay algo que se llama la amenaza que hay que erradicar, que esto ya es un punto bastante extremo y se coloca como ejemplo los nazis y el antisemitismo, en el cual sí no aceptan para nada el intercambio cultural, no aceptan personas de ideas o religiones o razas diferentes. Es un mal que hay que erradicar. Entonces existen estos 3 parámetros de interculturalidad a través de la historia. Además de esto, la autora concluye que para que haya un verdadero desarrollo, una verdadera noción de desarrollo, se necesita un intercambio cultural y una aceptación de las ideas y religiones y puntos de todas las culturas, porque se aprende de otra cultura, se aprende de otras ideas, ya van cambiando parámetros, van cambiando estigmas, van cambiando ideas al abrir las puertas a otro tipo de visiones. Entonces, esto también ayuda a que haya un nuevo enfoque del desarrollo. Y ya. Muy bien. ¿Ya terminaron No, profe, aún faltamos. Bueno, yo voy a tratar... ¿Cómo, profe? ¿Alguna pregunta de los compañeros? ¿Alguna inquietud que tengan los compañeros? Que quieran abordar, que quieran consultar. Buenas tardes, compañera, profesor. Pues yo sí quería, más que todo, preguntarle a la compañera el concepto y de comunidad. Ella mencionaba algo sobre el concepto de comunidad y quería saber cómo este concepto se practica en la actualidad.
cómo, o sea, si esto solamente queda en un ideal o si se da esta comunidad que ella menciona. Bueno, aquí se menciona que el concepto actual de comunidad es aquel que te dicen que es solamente un grupo que tiene algo en común, pero no existe mucho intercambio cultural y social entre estos. Por ejemplo, vivimos en un barrio y se dice que somos una comunidad y nosotros podemos durar 20, 30, 40, 50 años viviendo en el mismo barrio, siendo una comunidad, pero no conocemos a las personas que viven en ese barrio o simplemente solo pasamos del saludo o pasamos de alguna cosa. Existen muchas problemáticas sociales que, por ejemplo, enfrenta ese barrio, se le llama comunidad, pero no existe un trabajo mutuo entre los sujetos para que haya un desarrollo, ¿ya? Para que haya un desarrollo en esa comunidad. Entonces, aquí la autora está planteando que para ese nuevo enfoque del desarrollo se requiere ese intercambio, esa comunicación, porque comunidad no es solamente un grupo de personas que están ubicadas geográficamente en el mismo sitio, sino que tienen el intercambio cultural y de ideas para que existan esos proyectos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí respondiste a mi pregunta y también quería agregar que si es verdad en la sociedad actual, en una sociedad moderna, hay que tener en cuenta estas transformaciones que se ha tenido y que ahora solamente prima lo que es el individualismo. Y esto pese a lo que a partir de la división social del trabajo, se puede decir que todas las personas tienen un rol diferente, las personas solamente se enfocan en ese rol que tienen y no como que el interés común de todo. Entonces, se podría decir que yo recuerdo, creo que por ahí en categorías 3, un compañero que hablaba sobre el problema del concepto de comunidad, que solamente queda ahí en el concepto, pero en lo que es la práctica, pues esto como que no se ve mucho, entonces hay un problema en esto. Entonces, sí respondes a mí. Sí, por eso es que la solución que se plantea es un imaginario colectivo. O sea, estas problemáticas las hay porque no hay un sentido. Entonces hay que dotarle sentido a esta comunidad para que puedan unirse, darle una imagen grupal para que puedan proyectarse y crear y dirigir lo que ya se llevaría como el nuevo desarrollo. Recuerden que estos elementos en torno a la resignificación de las comunidades viene de una idea muy cercana a Max Weber. Recuerden que Max Weber fue, digamos, de los teóricos que empezó, digamos, desde la sociología a analizar los procesos de comunidad desde las significaciones de los sentidos. Eso es lo que la autora trata de buscar. ¿Y cómo lo acercó Max Weber a explicar esas nociones de sentidos en las comunidades? Recuerden el estudio que hace Max Weber sobre las comunidades religiosas. Principalmente, si ustedes se han leído, creo que es un libro obligatorio para ustedes, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que en realidad no lo escribió, o sea, fue una serie de recopilación de notas que se hicieron, que se hizo posterior a la muerte ya hace 100 años de Max Weber. Max Weber murió de la fiebre española, para contextualizarnos un poco a lo que pasa ahora. Él sufrió la fiebre española hace 100 años y murió, digamos, por las afectaciones que le causó esa pandemia. Y dejó casi toda su publicación en notas, y esas recopilaciones se dieron por allá en los años 60. Y la ética protestante presenta un poco esas nociones de los sentidos que se generan cuando las comunidades religiosas empiezan a consolidarse, ya no solamente desde un punto de vista orgánico, sino desde un punto de vista mucho más sistemático, mucho más estructural, en donde las bases fundamentales no solamente está la visión religiosa, sino también la consolidación de unas condiciones económicas, de un enfoque también cultural que se da en cada comunidad para poder avanzar. Y en términos prácticos, cuando esa comunidad logra, digamos,
externalizar y a la vez interiorizar las prácticas que le permiten su propio desarrollo, sin perder digamos, de base sus condiciones socioculturales, es decir, su religión, sus prácticas, digamos, populares, sus condiciones sociales. Entonces, en la práctica, estas nociones de sentido, estas nociones de ese imaginario social que plantea Castoriadis, es llegar a entender esa sociedad y esa comunidad desde un punto de vista de imaginarios, bajo la noción de lo que esas comunidades construyen a lo largo del tiempo, a lo largo de su historia social, de las fases que se construyen en esa historia social, que son fundamentales para poder tener un elemento fundamental de desarrollo. Por eso me imagino que ahora las compañeras van a hablar sobre la democracia. Por eso la democracia es muy importante. Por eso también es importante otras nociones que ya van a hablar más adelante para poder entender ese concepto básico de desarrollo. Entonces, continúen, estimadas. Pueden continuar. ¿Me escuchan? Valentina. Valentina. Valentina está. Espérense, que ya tiene que salirse de la presentación para activar su micrófono. No, yo se lo puedo activar. Ella ¿Ya me escuchan? sí, ya te Sí, escucho. Ya, disculpen. Bueno, como mencionó el profesor, ahora vamos a abordar pues el tema de la democracia, que es bastante importante para en general, la resignificación del desarrollo. Entonces, pues para abordar el tema de la democracia, hay que comprender o tener en cuenta pues su historia y los contextos en los que se ha desarrollado. El tema de la democracia en sí es amplio y complejo, aunque no se desarrolle con profundidad, pues la intención de la autora es aportar reflexiones que contribuyan al análisis y comprensión del nuevo enfoque del desarrollo. El concepto de democracia tiene una larga historia y asimismo una gran complejidad, de forma que se clasifica a través de criterios y que son diversos y en algunos casos incompatibles. Como lo es, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo, pero no se asemeja tanto, sino que yo lo vi relevante mencionarlo, dado que pues la historia de la democracia empieza con la antigua Grecia. Y pues aquí hay pues como una diferenciación entre lo que era la democracia de la antigua Grecia, o de los griegos antiguos, y la democracia moderna. Entonces, esta democracia de los antiguos griegos tenía en sí una participación directa y no delegable del ciudadano en las deliberaciones y resoluciones de la asamblea, a diferencia de pues, esta democracia moderna, que supone una necesaria delegación de casi todas las tareas políticas en manos de los representantes a los que se eligen periódicamente. Es decir, pues en la democracia de la antigua Grecia, las deliberaciones y las decisiones que se tomaban, pues tenía una participación directa del ciudadano. En este caso, estas decisiones se pueden nombrar legislativas, judiciales, pues básicamente tú no estás directamente, sino que tú haces un aporte al votar por un representante político y este es el que lleva a cabo estas decisiones conjunto a lo que le rodea en cuanto a este campo político. Para hablar de otro ejemplo, es bueno hablar del tema de la democracia popular y democracia liberal o basada en el multipartidismo. Y
Bueno, la democracia popular se llama o se denominó a sí misma por los regímenes de inspiración comunistas, con partido único y economía centralizada, mientras que los regímenes liberales con pluralidad de partidos y economía capitalista, pues son distintos y rechazan y son pues opuestos a los regímenes basados en el comunismo y se refieren a sí mismos, es decir, los mismos regímenes liberales se refieren a sí mismos como únicos sistemas verdaderos democráticos sobre base que la democracia significa ante todo elecciones periódicas multipartidistas, es decir, hay un choque entre ambas democracias porque la democracia popular tiene un solo partido y está inspirada pues bajo el comunismo, a diferencia de la democracia liberal que está basada pues en partidos capitalistas. Y estos se hacen críticas los unos a los otros. La democracia liberal critica la popularidad, dado que consideran que la democracia significa ante todo elecciones periódicas multipartidistas. Y pues a su vez estos regímenes comunistas han criticado la democracia, las democracias liberales y su condición de falsas democracias en las que únicamente tienen opción a ganar las elecciones y de permanecer en el poder los partidos que cuentan con un respaldo económico de los poderes fácticos, particularmente los que controlan el capital y a través de él también controlan los medios de información, propaganda, pues sectores y campos estratégicos del país o la nación, que son tales como las Fuerzas Armadas, los militares, la educación, la salud y hasta el campo religioso o el sector religioso. Y pues si uno se pone en la tarea de reflexionar en parte, y pues es así, y tenemos un claro ejemplo que es Colombia. Y de cierta manera, aunque se diga que es un estado laico, yo considero que la religión emerge en muchas discusiones legislativas del país y que además pues este ente gubernamental controla absolutamente todo. En medio de eso, lo que se menciona acá en el texto, pues la salud, la educación, las fuerzas militares, el tema de la información y los medios de comunicación, etc. Y para esto hay pues algo que dice el autor y ella lo cita, o sea, lo voy a decir literalmente porque no sé cómo pronunciarlo. Castoriadis. Entonces, en este texto se complementa la idea y cito textualmente: constatamos que la democracia actual es cualquier cosa salvo una democracia, ya que la esfera pública es de hecho una esfera privada y constituye la propiedad de la oligarquía política y no del pueblo, no del cuerpo político. Eso por un lado, y considero que es pertinente nombrarlo porque o sea, estamos en una sociedad y en un país donde se rige una democracia liberal y cada 4 años se elige un ente distinto como representante político. Y no estoy segura si es una democracia real o si la pintan como democracia, pero en realidad son los mismos partidos políticos que mantienen el poder. Bueno, aquí ya vamos a entrar en lo que es el nuevo concepto de democracia. Para resignificar la democracia es conveniente abordar los principios constitutivos de ella en la modernidad. Y pues para ello la autora toma los 3 principios de Emilio Martínez y pues estos 3 principios se podrían considerar como formas constitutivas básicas de la democracia. Estos son, el primero es democracia como reconocimiento de igualdad. Este se puede interpretar de muchas maneras. Entre esas maneras refiere a lo que las cuestiones que exigen una decisión colectiva, todas las personas son iguales. Eso como principio
del sentido fundamental del principio que estamos nombrando. La creencia en igualdad intrínseca, como primero se puede interpretar como que nadie tiene la naturaleza, el derecho a someter a otro a su voluntad, y por lo tanto nadie debe ser sometido al poder político sin su consentimiento. Por otro lado, también se puede interpretar como que cada persona tiene dos capacidades morales básicas: una capacidad para proponerse un plan personal y una capacidad para conducirse en su trato con los demás. Y también se puede interpretar en el sentido de una consideración equitativa de los intereses de todos los miembros de la correspondiente sociedad. Entonces, este primer principio que expone Emilio Martínez, pues tiene bastantes interpretaciones, todas las considero lógicas, y pues prevalece el tema de la igualdad frente a la democracia. El segundo principio es democracia como reconocimiento de la autonomía personal. La tradición democrática coincide con la tradición liberal al afirmar que ninguna persona en general puede ser mejor juez que uno mismo respecto a los propios bienes e intereses, y nadie actuará mejor que uno mismo para lograrlos. En consecuencia, uno ha de contar con el derecho a juzgar por sí mismo si una determinada política favorece o no sus propios intereses. Es decir, o sea, eso ya es a nivel pues personal, y como lo describe muy bien el principio. Por otra parte, el reconocimiento institucional en la práctica, el principio de autonomía personal es una condición necesaria para hacer posible el desarrollo moral autónomo y autodeterminante. Sin autonomía personal, la persona queda sometida perpetuamente a una autoridad que se sitúa en una dependencia absoluta de las decisiones de otros. Es decir, si nosotros no tenemos autonomía personal a la hora de llevar a cabo pues la democracia o nuestros derechos a tener, a poder elegir quién puede ser nuestro representante, pues lógicamente cualquier ente, grupo, colectivo, persona puede llegar y manipularnos de manera que no conocemos, no tenemos muy en cuenta nuestros derechos, nuestros intereses, y eso también genera como una debilidad para la persona o para el individuo a la hora de escoger o de elegir un representante. Y finalmente está la democracia como desarrollo de la equidad. En un sistema democrático, los bienes escasos y valiosos deberán ser distribuidos de manera equitativa. Decir de manera equitativa no equivale a afirmar que la distribución tenga que ser igualitarista, simplemente significa que tiene que haber unos criterios claros, públicos y ampliamente aceptados para ser aplicados a las normas y políticas distributivas. Y finalmente, como para ir concluyendo, vamos a tomar de democracia política a democracia social. Y aquí quiero pues mencionar a un autor que utiliza el término democracia social, y él es Alan Turing. Él considera que, voy a también citar textualmente, solo cuando los dioses de la ciudad y la historia envejecen y mueren, la libertad pasa a ser interior, defensiva. Solo entonces se definen en términos sociales, y la idea democrática debe apelar a la resistencia del sujeto personal, a su deseo de ser actor, autor de su propia existencia, contra una lógica civil o histórica que se le muestra cada vez más destructiva de su libertad y aún más de su identidad. A partir de este momento, la idea democrática se vuelve contra todas las filosofías de la vida. Es decir, la democracia se vuelve social cuando se coloca en el nivel de los actores sociales, no por encima de ellos, y busca establecer la justicia social o garantizar a los denominados
el acceso de una acción a una influencia, a un poder político. Esta democracia, que puede ser definida como social o cultural, se contrapone a las concepciones liberal y revolucionaria por el hecho de que no apela a una filosofía de la historia ni a una filosofía moral, ni tampoco a una visión del futuro o del fin de prehistoria de la humanidad, sino una concepción de derechos del hombre que funda toda una serie de derechos tan universales como las de los ciudadanos, pero que deben ser defendidos en situaciones sociales concretas. Es decir, o sea, bueno, yo considero o lo interpreto de manera que la democracia debería ser a un nivel social basado en los derechos de los seres humanos y basado en también, o sea, yo lo involucraría, lo relacionaría con los 3 principios que mencioné anteriormente, que fueron expuestos por Emilio Martínez, y es que las personas deben ser tanto autónomas, igualitarias como equitativas a la hora de ejercer la democracia. Y asimismo, la forma en la que se nos presenta y tenemos esa capacidad de elección sin ser manipulados o controlados. Entonces, aquí yo hago como una diferencia entre lo que es democracia política, que está basado solo en eso, en la política, y no excluyo la política de lo social porque también emerge y es muy necesaria e influye, pero que se debería tener más en cuenta al individuo y al ser humano a nivel social y a nivel de sus derechos como persona. Y bueno, hasta ahí voy dejando y que continúa mi compañera Gabriela, creo que es, o Stephanie, si no estoy mal. Bueno, les voy a reproducir el audio de la compañera porque creo que no tenía luz y mandó el audio, que es de la exposición de ella. Bueno, uno de los temas o subtemas que podemos encontrar dentro de la lectura es el ético. Se fundamenta en valores socialmente construidos. Este se ve presente porque al momento de desarrollar teorías no se tienen en cuenta los problemas que esta puede generar en la población mundial. Y se hace necesario el asunto de la ética como un componente prioritario de los nuevos enfoques de desarrollo. Amartya Sen dice, las elecciones de los valores sociales no puede darse por resuelto meramente con los pronunciamientos de las autoridades que controlan los resortes del poder. De hecho, una de las nociones es que uno de los elementos básicos de la libertad es la posibilidad de participación en la formación de valores de la sociedad, siendo esta participación un proceso de evaluación crítica. Otro de los autores a resaltar frente al tema es Sergio Boschier, quien fue filósofo, sociólogo y también economista, y decía que un régimen político no puede ser totalmente desconocedor de los valores morales o tipo ético que tiene una sociedad, y que estos eran construcciones colectivas anónimas que expresaban una concepción común, pues buena o mala. Otro autor es Edgar Morin, filósofo, quien también apoya la noción de que los valores se producen socialmente, al igual que las concepciones sobre el desarrollo de la sociedad, y afirma: las finalidades del desarrollo dependen de imperativos éticos. La economía debe ser controlada y finalizada por normas antropoéticas. Por lo tanto, la prosecución de la humanización exige una ética del desarrollo, exige que la ética esté en el desarrollo, ya que se exige la creación de una ética humanística que oriente el desarrollo, y esta se consigue con una investigación histórica que rescate y saque a la luz los valores del territorio en cuestión. Sin valores, pues, no hay región ni desarrollo. Entonces, dentro de este tema de ético podemos encontrar unos subtítulos que se van a hacer necesarios y que se tienen que identificar dentro del desarrollo. Tiene que ser integral.
Algunos autores utilizan las nociones integrado, integrador e integrante para referirse a un desarrollo de carácter complejo que no apunte a un solo componente de la realidad, sino a varios de ellos. Entonces, un desarrollo integral no es solo de carácter social colectivo, sino también de lo natural de cada individuo. Un desarrollo integral también es aquel que busca articular procesos en las distintas escalas territoriales, permitiendo complementariedad y simultaneidad. También permite la articulación de carácter micro y macro social. También podemos encontrar el sistemático. El ser humano, la sociedad, el entorno natural y los niveles territoriales y sus subsistemas interrelacionados hacen parte del desarrollo en la medida en que necesariamente tendrán que articular las distintas dinámicas y los elementos propios de cada sistema o subsistema. Entonces aquí encontramos a Boschier cuando él dice, él lo plantea así: el desarrollo depende de la interacción, esto es de la conectividad y de la interactividad entre muchos factores y procesos de menor escala. Dentro de sinérgico podemos encontrar que es la capacidad que un elemento particular tiene para afectar simultáneamente a los otros elementos de dicho sistema. El desarrollo es sinérgico cuando existe una interrelación entre los campos, el ser humano, la sociedad, el entorno natural y los niveles territoriales. Entonces, lo sinérgico se produce cuando estos se interrelacionan y el uno afecta sobre el otro. También podemos encontrar lo emergente de los subsistemáticos y sinérgicos. De lo sistemático y de lo sinérgico aparece lo emergente, y Sergio Boschier lo define de la siguiente forma: las propiedades emergentes se definen como fenómenos culturales y sociales que emergen de las interacciones e intercambios entre los miembros de un sistema social, entre las relaciones que esto genera. Y un claro ejemplo pues, de estos emergentes son los roles grupales, las normas, los valores, los entendimientos y las ideas que cada uno produce. Los emergentes resultan de las interacciones de los elementos de un sistema social, como lo estaba diciendo ahorita, del entorno natural, de los niveles territoriales, del ser humano con todo el territorio. Luego podemos encontrar lo autoproducido. Esto tiene como fin del sistema un autoorganizador de las sociedades en desarrollo, pero que estén en conjunto utilizando sus propias características y sus propios recursos. Esta autoproducción busca una idea contraria al desarrollo de carácter homogénico y dominante que se encuentra al servicio de dinámicas económicas que son globales y que están controladas por grupos multinacionales o empresas multinacionales. Entonces, la autoproducción necesita conocer su origen, conocer lo propio del territorio para que ellos mismos puedan llevar al desarrollo, puedan surgir y puedan tener una autoproducción. Bueno, esta era la parte de la compañera Kelly, que no tenía luz. Ya, bueno. Les voy a hablar acerca de 4 conceptos que es importante haber tenido en cuenta las reflexiones o análisis que realizaron mis compañeras anteriormente para poder comprender esto. Empezamos con el autodirigido. Cuando se habla o se plantea un desarrollo autodirigido, se nos dice que estos deben tener o poseer una intencionalidad o una finalidad. El carácter etélico del desarrollo, en su enfoque un poco clásico, ha sido uno de los elementos pues, que han tenido mayores cuestionamientos por diversos autores. Entre esos tenemos a Candilo Méndez. ¿Por qué? Porque se dice que no se debe concebir eteliquias abstractas, indefinidas e inalcanzables, como por ejemplo en el caso del crecimiento económico, que, o sea, incluyendo sus consecuencias, derivaciones, desventajas y demás, sino que deben existir unas nuevas que sean concebidas por sujetos que se encuentren involucrados directamente en el proceso.
Estas, pues, se encuentran como en un contraste con las anteriores, a las nuevas se encuentran en un contraste con las primeras o con las anteriores, porque en este caso estas sí son finitas y pues sí son realizables. Estas nuevas eteliquias de las que se habla no deben determinarse por principios universales, o por lo menos eso es lo que se plantea bajo un consejo editorial de unidad que expresa con la siguiente cita. En el difícil tránsito de un mundo a otro es necesario explorar estrategias para un nuevo desarrollo, ya no inspiradas en la imitación de los modelos permitidos ni alimentados por proyectos impuestos desde arriba por las élites, sino enraizados en procesos participantes. Respecto al tema de las finalidades del desarrollo, Castoriadis entra como en un dilema, en una discusión interna, si pues va a apuntar hacia la felicidad del sujeto o más bien se va hacia el lado del bien común. Para esto, por su parte, Morín nos dice que el desarrollo es una finalidad que debe dejar de ser una finalidad miope. O sea, es una finalidad, pero debe alejarse de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la finalidad del desarrollo está ella misma sometida a otras finalidades, que son vivir realmente, vivir mejor. Cuando se refieren a vivir mejor, nos hablan de vivir con comprensión, con solidaridad, con compasión, sin ser explotados, insultados, despreciados, en fin. Siguiendo con esta misma dirección, pero ya en un enfoque un poquito sociohistórico, Enrique Peña Forero plantea el desarrollo de una manera distinta. O sea, él nos habla del desarrollo como una resolución-generación que se da por conflictos de poder en un espacio o tiempo determinado, o sea, un espacio-tiempo histórico que está determinado, pero que al mismo tiempo debe estar regido, ordenado, regulado y demás por una relación social en específico. El tema del desarrollo puede ser pensado entonces ahora como algo en la que se tienen que encontrar los sujetos involucrados, completamente implicados, y que estos pues se encuentren fundamentados también en la memoria pasada, presente y futura. Cuando en el texto se refieren a memoria futura, se dice que esta debe armarse pues de una intencionalidad que su base central sea entre los deseos, los imaginarios de los sujetos. Esto puede ser de manera colectiva o puede ser de manera individual. Rafael Bernal, retomando a Giorgio Sobregondi, no sé si lo digo bien, realiza una reflexión de la siguiente forma. Nos dice que el desarrollo es un proceso, que en su proceso debe tener en cuenta lo que ya es existente con anterioridad. Desarrollo a saciedades es equivocado y costoso. Es de vital importancia que un desarrollo sea pensado y a largo plazo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el carácter finito que se le otorga al desarrollo y que rompe con la ilusión pues, de eternidad propia que pues, se le otorga al desarrollo clásico y que matiza un poco con el concepto de autorregulación. Valentina, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, llegamos entonces al segundo concepto, que es el de autorregulado sustentable. Este es una característica pues, que permite que las realidades se encuentren sometidas a elementos externos que puedan producir una transformación, pero que al mismo tiempo se encuentren dirigidas o se mantengan bajo una dirección en específico. Entonces, a propósito del mundo orgánico, que es un tema que se toca en esta parte del texto, se plantea pues la posibilidad, y aún más puede mantener una analogía entre, que en ocasiones hablamos o ya existente, entre lo que es la biología, lo biológico y lo social, perdón. Es justo entonces a partir de todo esto cuando se empieza a hablar de algo auto-eco-organización, que en un sistema abierto puede que subsista. Por ende, cuando se habla de la posibilidad de un sistema abierto, pero que permanezca pues, en un territorio, depende tanto también pues, la información que se tenga sobre este, ya que se dice que es de la información lo que puede hacer que se mantenga bajo una organización. A partir de todo esto, para Morín, por ejemplo, resulta totalmente necesario que las dinámicas sociales tengan una intencionalidad y que ese intencional tiempo tenga en cuenta la memoria de dicha organización social. Sin embargo, aún con las cosas positivas que puede traer consigo el sistema abierto, también tiene cosas negativas o tiene ciertos riesgos, y uno de esos es que
su permanencia pues puede producir que al haber tantas cantidades o diversas posibles estados puede que lleve a la pues como que la predicción del comportamiento de ese sistema se haga un poco más complicado. Para esto hay diversos autores como Boissier que plantean distintas maneras en las que se puede dar solución a esta problemática que trae consigo el sistema abierto para que pueda entrar a funcionar. Para finalizar con este concepto, la autorregulación como noción se puede pues asociar a lo que es la sustentabilidad, lo cual se refiere pues a la posibilidad de mantener un proceso de desarrollo en el paso del tiempo. Valentina, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, llegamos al tercer concepto, que es el de autoprosulado con dinámica endógena. Este nos habla de que el desarrollo debe poseer una dinámica endógena. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso de desarrollo se debe pues estimular y se debe pues también mantener a partir de las dinámicas de las sociedades en particular, sin negar claramente pues la incidencia o los estímulos que puedan tener coyunturas externas o que puedan tener interacciones o dinámicas de manera externa. Es decir, esto plantea como una articulación siempre y cuando no se desprenda pues o desconecte de los procesos necesarios de las localidades o de un grupo social requiera, de su armonización, de su orientación, en fin, o sea, es como si una orientación o que sea una orientación de acuerdo a las prioridades de cada grupo. Pasa la diapositiva, por favor. Último término, concepto, tenemos utilizar recursos no convencionales. Bueno, esta es una propuesta del desarrollo a escala humana que plantea la concepción de los recursos no convencionales. Estos recursos no convencionales se puede decir que son no existentes por sí mismos, sino son como objetos que derivan pues, de las acciones realizadas por una organización. El carácter relacional de los recursos es lo que permite precisamente estar en continuo cambio y significado para los procesos económicos específicos que se den, en un término pues amplio a nivel social. Entonces se puede decir que los principales recursos sociales radican pues en la capacidad que tenemos los seres humanos de proteger esos recursos. Sobre los recursos, Raceto distingue 6 factores económicos que para él son esenciales para el desarrollo, que son el factor trabajo, el factor tecnológico, el factor medios materiales, creo, factor financiero, el factor administrativo o gerencial. Bueno, estos factores para él son totalmente necesarios para cualquier tipo de desarrollo económico, ya estemos hablando de un desarrollo económico tradicional o estemos hablando de un desarrollo económico alternativo y demás. Para concluir, se podría decir que los factores económicos del desarrollo tienen un enfoque o están relacionados con el hecho de hacer, de saber, de orientar, de tener, conjugar. Es decir, la utilización adecuada de los recursos propios de nuestros territorios en un grupo social en específico puede llevar a un bienestar en común que es completamente necesario. Creo que ya continúa mi compañera Yandris. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo les hablaré un poco sobre el nuevo enfoque de territorialización del desarrollo o territorializado. Aquí, primeramente, según afirma el profesor Armando Silva, el territorio corresponde a una noción desarrollada en los estudios sobre conducta animal por parte de los etólogos. Pero también esta es una categoría que usan los geógrafos y antropólogos en sus consideraciones sobre usos de espacios. Además, según este mismo autor, el territorio ha sido un espacio donde habitamos con los nuestros, pero que también donde el recuerdo del antepasado y la evocación del futuro permiten referenciarlo con ciertos límites
geográficos y simbólicos. Por otro lado, nos dice que el concepto de territorio como tal alude no solo al espacio como base física y material, nos dice que es sobre el cual el hombre habita. Dice que sino que al conjunto de elementos simbólicos y representaciones del hombre que habita y que hace que éste interactúe de manera particular con respecto a dicho espacio. Bueno, en pocas palabras, él concibe el territorio como un espacio vivido, marcado y reconocido por quien lo habita. Valentina, pasa la siguiente diapositiva. Aquí en otras concepciones sobre territorio, primeramente José Luis García nos dice que el territorio se puede definir como un espacio sematizado y socializado a través de la interacción social y también culturalizado por medio de normativas. Por su parte, María Clara Echeverría y Analida Rincón hacen consideraciones importantes también con relación al territorio. Ellas plantean que el asunto del territorio no se puede interpretar, concebir o mirar desde un solo punto de referencia. Dicen que tampoco se puede plantear desde la conexión con el asunto de la homogeneidad, que por el contrario es desde la heterogeneidad que se puede comprender el territorio. Ellas además también plantean un concepto correlativo con el asunto del territorio, que es el de la territorialidad. Dicen que la territorialidad se puede concebir como ejercicio, que se puede concebir como ejercicio, como las acciones de expresión, demarcación y instauración, consolidación y protección y defensa, desde múltiples y diversos orígenes que en su intervención y confluencia dan existencia al territorio en múltiples sentidos, ya sea que se origine desde lo cotidiano, organizativo, político, técnico, económico, formal, etc. Ahora les hablaré sobre los fundamentos epistémicos de los nuevos enfoques de desarrollo. Aquí la lectura nos dice que los nuevos enfoques de desarrollo cumplen ciertas características como lo son que se fundamentan en nuevos paradigmas de pensamiento que sin desconocer la lógica del paradigma de la modernidad incorpora otras lógicas y principios de pensamiento complejos. Otra de las características es que se apoya en distintas disciplinas sin que ninguna de ellas tenga un dominio sobre otras. Y por último, combina algunas de dichas disciplinas y las domina por la composición de ambas. Eso es todo. Bueno, para finalizar, aquí tenemos una pregunta. Valentina, gracias. La pregunta dice, ¿cómo se ha percibido la desigualdad socioeconómica reflejada en los planes de desarrollo en Colombia? Esta pregunta es para una reflexión respecto a todo lo que escuchamos en la presentación del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, comentario.
algún voluntario que quiera desarrollar una idea, una pregunta en torno a una respuesta a la siguiente pregunta? Profesor, una pregunta. Esta era la redundancia. Esta era la pregunta que se iba a dejar a modo de foro. Yo se la envié a usted al correo. Bueno. En la mañana. Entonces, esta era la pregunta que se iba a dejar en el foro a modo para que todos respondieran. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a montar esa pregunta en el foro, en el SITBI, para desarrollar un foro en torno a esta pregunta, y las respuestas tienen que estar conducidas con el enfoque que plantearon las compañeras en la clase de hoy. Ese va a ser el objetivo del foro. La pregunta, ustedes van a darle respuesta a partir de los elementos centrales que tocaron las compañeras durante su presentación. Son elementos muy generales, muy básicos, de esos nuevos enfoques del desarrollo. Creo que la mayoría de ustedes no sé si se sintieron como que cómodos con lo que plantearon las compañeras, pero la mayoría de estas referencias son referencias sociológicas contemporáneas. Si no habían escuchado a estos autores, por ejemplo, de Edgar Morin, de Cornelius Castoriadis, incluso de autores latinoamericanos como Sergio Bossier, inclusive el mismo Arturo Escobar, que es la referencia más cercana que vamos a tener en el seminario, pues es una idea para que ustedes se vayan familiarizando con algunos elementos generales e importantes para tener en cuenta en este concepto del desarrollo, e inclusive para que ustedes puedan fortalecer sus marcos teóricos para, quién sabe, sus trabajos de grado o sus proyectos personales, porque no solamente podemos vivir desarrollando una serie de elementos empíricos en torno a la sociología, sino que también hay que empezar a tener algunos referentes teóricos. Y la oportunidad que nos da esta resignificación, esta lectura de la resignificación del desarrollo, es unos elementos muy básicos, generales, sobre nuevas nociones y esos fundamentos epistemológicos, que ya al final es un poco también la discusión en torno al debate que hay entre los procesos de modernización y las lógicas en las cuales esos procesos de modernización llegaron a nuestro contexto de América Latina y permearon principalmente los enfoques básicos desde lo económico, desde ese enfoque, digamos, del desarrollo ligado mucho al progreso. Ustedes ven que hay esa relación muy cercana en nuestro contexto, que se confunde esas dinámicas del desarrollo con progreso, y eso genera algunas confusiones, y donde se ha perdido una perspectiva humanística en cuanto a la revisión de esos referentes centrales de los procesos y resignificados del desarrollo. Aparecen elementos centrales como, por ejemplo, esas bases fundamentales en torno a las nuevas perspectivas. Una gran, digamos, referencia importante de la perspectiva que plantearon las compañeras al comienzo, con la perspectiva del desarrollo a escala humana por Manfred Manif, digamos, economista chileno, que impulsó estas estrategias para poder revisar esos modelos de desarrollo. Otro elemento alternativo aparece, por ejemplo, en el contexto de la India, por ejemplo, el desarrollado por Amartya Sen sobre el significado que tiene el desarrollo en las comunidades y en los entornos socioculturales, en donde este modelo desarrollista no encaja, por ejemplo, del todo en unas sociedades tan, digamos, básicas, tan horizontales como por ejemplo, las sociedades hindúes. Y aquí se desarrollan unas nuevas prácticas, unas nuevas formas de entender y comprender esa dinámica del desarrollo, a partir no solamente de las necesidades, sino también de unas autodefiniciones que se dan en cada modelo, en cada sociedad, y eso permite hacer lectura de cada uno de los contextos.
hacer hacer una lectura mucho más profunda de lo que es la necesidad de poder comprender, por ejemplo, ese sistema de valores que se crean en una sociedad como la nuestra, que está regularizada a partir, por ejemplo, de la corrupción, de la ilegalidad, de la informalidad. Y eso han, digamos, construido un patrón que por lo menos en algunas teorías sociológicas le llaman eletos cultural, le llama Falborda, por ejemplo, a su proyecto, a su explicación sobre la cultura anfibia, por allá en finales de los años 70 y comienzos de los 80. Pero dentro de los nuevos contextos, ese etos está empezando a tener otros valores, no solamente socioculturales, sino también ligados con la protección del medio ambiente. El problema, digamos, de los recursos ecológicos y naturales se ha convertido en un debate, digamos, de primera mano para desempolvar y como quitarle a estos enfoques desarrollistas su verdad absoluta. Y a través de estas nuevas formas y estas nuevas interpretaciones, esas verdades absolutas se empiezan a desquebrajar cuando, por ejemplo, conocemos conceptos básicos como esas comunidades imaginarias o ese imaginario social que se construye a partir de la referencia que tenemos de una comunidad o una sociedad, que creemos que sí, el etos, por ejemplo, de que el costeño es flojo, por ejemplo, es un etos, digamos, que se infundió, o el etos, por ejemplo, de el problema que hay con el racismo en el caso de Estados Unidos, el problema que hay, digamos, de las disparidades socioeconómicas frente a los territorios en donde hay mayor partida presupuestal, en los territorios en donde hay mayor densidad urbana, por ejemplo, o mayor cantidad de habitantes, en relación con los que tienen menos cantidad de habitantes y mayor territorio para mencionar. Entonces, este es un patrón muy definitorio, muy clave para poder entender cuál es esa resignificación del desarrollo. Por allí, por donde son esos referentes importantes que nos pueden conducir a generar una nueva forma de interpretar ese desarrollo. Que recuerden que ya como lo hemos visto, tiene muchas aristas, hay muchas consideraciones, pero esta perspectiva que nos plantea la profesora Múnera es fundamental para entender ese patrón que no solamente está regulado por la lógica del mercado, sino por la lógica que nosotros como investigadores sociales tenemos que empezar a descubrir. Por ejemplo, la lógica de lo humano, ese desarrollo al humano, ese enfoque de lo humano, donde es un elemento esencial para poder entenderlo. También la lógica que se puede reforzar con el tema sociocultural, con la dinámica de lo social, de ese sentido dotado o del papel del sentido en la consideración de ese modelo de sociedad que nosotros queremos entender. También buscar cuál es nuestra base social. Nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál es la base social de nuestras comunidades o cuál es la base social del colombiano, por ejemplo, o de lo colombiano? ¿Dónde está esa base social? ¿Dónde podemos descubrir esa relación entre sujeto y objeto que permite entender cada uno de los individuos dentro de una colectividad? Eso es fundamental entenderlo desde una teoría sociológica y acá, por ejemplo, desde la planeación del desarrollo, bajo estos criterios que plantea la autora, hay también una serie de consideraciones generales. Por ejemplo, las que plantea Bourdieu sobre las comunidades reflexivas. ¿Qué tanto nosotros somos reflexivos frente al papel que jugamos a nuestra sociedad, a nuestro conjunto social? Sí, sabemos que estamos permeados por la corrupción, pero ¿qué tan reflexivos somos para cambiar ese patrón de corrupción que tenemos? ¿Qué tan reflexivos somos para poder generar proyectos que nos definan a nosotros también como actores sociales que incidimos en una transformación? No solamente desde la formación universitaria como la están teniendo ustedes y más adelante como profesional,
sino también como mediadores dentro de ese proceso, porque ustedes no solamente son actores dentro de un contexto que es la universidad, sino en su círculo de amigos, en sus círculos familiares, y eso no quiere decir que nos digan, que nos estigmaticen por insurgentes, por guerrilleros, por izquierdosos, que los castrochavistas, no, somos científicos sociales y hay que mirar la realidad desde una óptica, desde una óptica disciplinar, desde una óptica científica. Y nosotros tenemos con qué y tenemos los argumentos adecuados para decirle que nosotros no podemos mirar nuestra sociedad y nuestras condiciones bajo una lupa ideológica o de partidos o de nombres o de categorías que se quieran inventar. Tenemos que mirar esas problemáticas, en el caso de la pregunta que plantean las compañeras para el ejercicio, desde una óptica básica, desde una óptica muy, muy marcada de lo que incluso Bossier empieza a deslucidar con esos programas y proyectos de desarrollo. Ahí está la base. Ustedes saben que los grandes planes se dan a partir de desarrollo de proyectos y actividades. ¿Cómo se da la sinergia del desarrollo de esos proyectos y esas actividades para que se engranen en ese plan y permitan generar una armonía en el proceso de desarrollo? Ahí es donde hay una base fundamental de la relación entre las diferencias y las diferencias que podemos tener nosotros desde el punto de vista cultural y las relaciones que podemos tener desde ese enfoque que pues ya le llaman relaciones interculturales o lo que llaman interculturalidad o multiculturalismo, digamos, lo podemos hablar, en donde hay un diálogo, digamos, muy común, en donde las diferencias empiecen a quedar a un lado y se haga un proyecto común. Esa es una base fundamental, conocer ese proyecto común que viene muy de la mano de la teoría sociológica, por ejemplo, Aran Turing es uno de los grandes, digamos, referentes de esos conceptos importantes de comunidades y de las lógicas de las comunidades en el contexto, por ejemplo, de la globalización, de las transformaciones que genera el capitalismo. El papel de la democracia es importante. Una de las compañeras lo tocaba, qué tan democrático es nuestro sistema. Hay que ver y revisarlo, si es democracia o qué tipo de democracia. Por allá, por ejemplo, Guillermo O'Donnell, que es uno de los teóricos políticos latinoamericanos muy importantes de Argentina, plantea que nuestro sistema en general es una democracia representativa. No es participativa porque la participación no se genera de manera directa, sino que se genera de manera delegativa. Entonces nosotros delegamos y desarrollamos esa delegación a través de nuestro sistema, que es biparlamentario, o sea, una Cámara de Representantes y un Senado de la República. Entonces, bajo ese sistema se cogobierna o se genera una sintonía entre lo que hace el papel del Estado y lo que se puede canalizar a partir de unos programas y unos proyectos. Entonces, hace poco hubo una confusión no les voy a decir el nombre, pero ustedes la escucharon, donde hubo una confusión entre el papel del gobierno y el papel del Estado, y eso no es lo mismo. El gobierno lo que hace es canalizar un programa en un tiempo determinado, y el Estado está ahí. Las estructuras del Estado son ya establecidas, y ahí es donde se confunden un poco esas dinámicas, y el mismo sistema democrático da esas confusiones. O sea, no sabemos quién nos gobierna. O sea, tenemos unas debilidades institucionales en materia de justicia, en materia de dinámicas económicas. No sabemos para dónde dar. Ahora con la pandemia todo se ha, digamos, salido al lastre, y hay que resignificar cuál es el papel de la democracia y cómo nosotros jugamos un papel importante dentro de esa democracia. Si es solamente con el voto, si es solamente con nuestras formas de, digamos, de movilización o de presión social para poder exigir unas mejores garantías, para generar una nueva forma de visión general de lo que queremos en nuestra sociedad. Entonces, a partir de eso, se construyen esas referencias básicas para poder crear una idea de libertad. Esta idea de libertad viene inclusive de uno de los sociólogos clásicos en el tema del desarrollo, que es Karl Marx. Karl Marx incluso tiene un libro muy por allá en los años 40 que se llama Desarrollo y Libertad.
Y eso es muy, muy ligado a esa idea y esa connotación de la libertad frente a la dinámica del desarrollo. ¿Qué tan libres nos sentimos con nuestro modelo de desarrollo? Si aún todavía tenemos esa capacidad de poder desarrollarnos en medio de esa libertad. Y así construir los referentes, por lo menos que plantea Castoraidi, en torno a la autonomía individual y a ese imaginario que podemos construir en torno a lo social. Otro papel fundamental es lo ético. ¿Cómo se fundamenta lo ético para construir ese elemento básico de una sociedad? Ahí es donde hay muchas cosas y aquí hay mucha tela por cortar, e incluso ahí ustedes pueden sacar sus trabajos de grado haciendo de pronto una disertación muy teórica de estos elementos entre la ética y la construcción de esa base social que por lo menos estos autores, o esta autora, por ejemplo, ha sintetizado. El desarrollo también es integral. Hay que buscar la forma de integralidad. A la vez también es un elemento sistémico y también es un elemento sinérgico. Bajo esas figuras podemos pensar, hombre, ¿qué podemos sacar de esa idea del desarrollo de la sociología? ¿Cómo podemos aportar? Ya en materia práctica, ¿cómo podemos poner en práctica estos elementos, siendo que a pesar de que ya, digamos, tenemos referencia, ya hemos encontrado que las dinámicas del desarrollo son totalmente ligadas al modelo económico, hay situaciones que han surgido desde un proceso emergente. Y dentro de ese proceso emergente se viene dando una nueva discusión, una nueva reapropiación y resignificación del concepto, donde, por ejemplo, lo autoproducido, lo autorreferenciado y todos esos patrones y de lo autodirigido constituyen un elemento central para poder entender esas nuevas prácticas. Y esas nuevas prácticas se dan por la misma forma en la cual se ha venido desarrollando el modelo de desarrollo latinoamericano, donde inclusive podemos mirarlos y preguntarnos si está autorregulado desde el punto de vista sustentable, desde el punto de vista de esos patrones que se vienen dando a partir del desarrollo latinoamericano y que vamos a ver a lo largo del resto de actividades. Y la otra dinámica, ya como para finalizar esta primera parte, es entender este concepto de desarrollo como un enfoque también territorializado. Y la última compañera nos dio unos enfoques mucho más claros de qué importancia tiene el territorio para poder entender qué se está desarrollando, cómo se está desarrollando y hacia dónde va ese desarrollo. Entonces, creo que terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, ¿Sí? Profe, es que pues nosotros teníamos un video como de apoyo. Lógicamente Adelante. ya No lo puede poner. Todavía. Todavía hay tiempo. Lo que pasa, sí, es de la profesora María Cecilia Múnera haciendo algo 16 minutos. Entonces Sí, no podemos. sabemos si. Sí podemos. Pueden proyectarlo. Bueno, es la doctora María Cecilia Múnera, aquí a continuación, explicando en sus propias palabras. Vale. No se escucha. No se escucha. Val no tiene sonido. Tienes que activar el sonido en la parte de arriba. Sí, porque no se escucha. No, tienes que activarlo en la presentación, en opciones de presentación, activar el sonido. Donde hay una barra verde, Valentina, ahí ver opciones, tienes que activar el sonido de la presentación. ¿Cómo? Ay.
Envíenme el link por aquí, por mi correo electrónico, y yo lo coloco, por favor.